Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Qué rico que está ahí. Qué rico que usted nos ayude a ir creciendo esta comunidad de personas que saben de la importancia de estar muy bien informados y bien formados alrededor de los temas políticos y administrativos, con su familia, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, para que hagan parte de la cofradía de amigos inteligentes, interesantes y calificados, que no es un simple eslogan. No, señoras y señores, es la absoluta convicción de que si está ahí viendo programas como este, absolutamente seguros estamos de que es inteligente, interesante y calificado, porque se está nutriendo de información que sirve. Eso es bien importante. Información que sirva para la calidad de vida suya, mía, de su familia, de todos los que hacemos parte de esta sociedad. Porque todo lo político y administrativo cruza nuestras necesidades, cruza nuestros problemas y por supuesto tiene que ver con nuestras satisfacciones y las soluciones a esos problemas. Así de sencillo, ni más ni menos. Vamos a empezar saludando a nuestro invitado, Jairo Herrán Vargas. Él es abogado, fue personero del municipio de Medellín y es analista político en temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la convivencia y con la paz de este país. Doctor Jairo Herrán Vargas, bienvenido a Sinergia Informativa. Muchas gracias en primer lugar, Roger, por esta invitación y un saludo muy especial para toda la audiencia. Bueno, empecemos preguntándole por algo que leí en estos días acerca de que la Defensoría del Pueblo había dicho ante las autoridades competentes del país que hay alerta temprana. Es lo que se llama, mejor dicho, dar una alerta temprana sobre la situación de violación de derechos humanos en el país, sobre todo por los grupos armados al margen de la ley. Estamos hablando de las FARC, estamos hablando del ELN y estamos hablando de las bandas criminales, las BACRIM, pero que incluso para el año 2015 las que más habían vulnerado derechos humanos en el país habían sido las bandas criminales. Entonces, alerta temprana, ¿eso qué significa realmente, doctor Jairo? Bueno, las alertas tempranas o llamados de prevención que hacen los organismos de control, tanto la Defensoría, las personerías municipales, las Contralorías, las Procuradurías, pues tienen por objetivo señalar una situación de inminente riesgo, de inminente peligro. Un hecho anómalo se va a producir. Puede ser en el plano de las situaciones del medio ambiente, tragedias que se puedan venir insinuando que se van a producir, o pueden ser hechos atribuidos, como usted señala, por ejemplo, a los actores armados, sí, algún tipo de incursión, o algún tipo de masacre u hecho anómalo, como el desplazamiento forzado también, que implica que el organismo de control le señala a la autoridad administrativa el riesgo, la inminencia de que el hecho se va a suceder para que tome las medidas pertinentes. Ahora, lo que sucede en este caso es que la mayoría de todas esas alertas, sinceramente, pasan a veces desapercibidas y muchas veces no le ponen el cuidado que corresponde por parte de las autoridades ejecutivas a los distintos niveles, sino que se deja ahí, a veces se toman algunas medidas tipo paliativo, sí, y pienso que eso requiere una reforma porque debería haber un contraste entre lo que se advirtió y lo que se hizo, para ver si hubo una eficacia para evitar el hecho que finalmente se haya producido. Y si lo hay, pues debería tener unas sanciones, porque al funcionario se le dijo, se le advirtió y sin embargo no hizo caso o hizo caso omiso a aquello que se le insinuó. Porque esas alertas tempranas no son vinculantes, o sea, no son obligantes. No le dicen a la policía, al ejército, no le dicen al gobierno a través del Ministerio de Defensa, por ejemplo, que tienen que ir a cuidar la vida, honra y bienes de esas comunidades cuyas alertas tempranas señalaron como en riesgo de ataque de un grupo armado. Pero, usted ya lo dijo,
Ahí quedó escrito que se les advirtió, incluso cuando lleguen las demandas de tipo administrativo, que son tan cuantiosas para el Estado, porque el Estado no cumplió con el deber constitucional de cuidar la vida, honra y bienes de esas personas, pues ahí está precisamente la gran prueba, es que estaba advertido el Estado y el Estado no respondió. Con seguridad eso permite que una demanda cuantiosísima contra el Estado, de tipo pecuniario, civil, de indemnización, correcto, ¿cierto? Pues obviamente la gane el particular, la familia de las víctimas, lamentablemente. Sí, no es una orden que deba cumplir la autoridad, pero sí es un llamado que señala un camino, y si no lo trasega, pues obviamente se deriva una responsabilidad, como usted señala, puede ser una responsabilidad contra el Estado, incluso contra las mismas personas que ejercen la autoridad por haber omitido las acciones pertinentes. Perfecto. Él es Jairo Hernán Vargas, expersonero de la ciudad de Medellín, aquí en Sinergia Informativa, con ustedes y conmigo, especialmente con ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados. Unos mensajes, ya regresamos. Volvemos a Sinergia Informativa, un programa hecho para usted, inteligente, interesante y calificado. Qué bueno que esté con nosotros. Doctor Jairo Hernán Vargas, expersonero de la ciudad de Medellín, abogado. ¿Qué especialidad tiene usted, doctor Jairo? Bueno, yo tengo especialización en Derecho Penal, en Criminología y en Derecho Laboral. Bueno, precisamente por tener la especialización en penal, Derecho Penal y en Criminología, y además porque fue una persona que trabajó como persona de Medellín mucho, pues obviamente esa era su misión y su función, el tema de los derechos humanos en las cárceles. Lo hemos invitado para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando con la crisis carcelaria, que pues yo creo que todo, pues entender tal vez es una expresión que no tiene sentido, porque todos sabemos que lo que hay es violación de derechos humanos, porque hay hacinamiento, porque el Estado no se ha comprometido con la dignidad de los presos, y entonces como hay hacinamiento, hay condiciones de vida muy por debajo de la dignidad humana, se producen enfermedades de todo tipo, no hay atención oportuna, etcétera. O sea, entender tal vez no, sino qué hacer, hombre, doctor Jairo Hernán Vargas, con este problema carcelario que tenemos en Colombia. Bueno, lo primero es que este es un problema de vieja data que se ha venido acumulando, y diría yo en los últimos 20 años se ha venido agravando paulatinamente. Es claro que las autoridades gubernamentales, cada una en su momento, le ha sacado el cuerpo a la solución de fondo de esta problemática. Es decir, sucesivos gobiernos reciben la problemática carcelaria, hay algunos paliativos, de pronto algún tipo de reformas, pero no hay una decisión de fondo que permita resolver a mediano, al menos, a mediano plazo, este problema carcelario. Hay una situación que mantiene, dijéramos, vivo, o que es el combustible del problema carcelario, y es el exceso de demanda por, llamarlo de alguna manera, el servicio carcelario, y la poca oferta del mismo. Es decir, me explico, son muchas las personas que deben ser privadas de su libertad por orden judicial o por cualquier otra circunstancia, y son muy pocas las personas que salen en libertad. Entonces esa disparidad mantiene un flujo constante de crecimiento del problema del número o de la población carcelaria. Y por supuesto, cuando la población carcelaria excede totalmente la capacidad locativa, pues se presenta el hacinamiento. Es como en una casa de familia para 5 personas meter 30 o 40 personas. Pues ahí seguramente unos encima de otros cabrán, pero obviamente se está violentando la capacidad locativa. Eso es lo que ha ocurrido. Capacidad locativa que tiene también no solamente el inmueble como tal,
para que permanezcan las personas privadas de la libertad, sino los suministros de todos los servicios que requieren. Recordemos que estas personas no son privadas de todos sus derechos civiles. Si bien tienen una restricción para el derecho de la locomoción, libre residencia y otros derechos, pero el derecho a la vida, a la salud, el principio de la dignidad, el derecho al trabajo, el derecho al estudio, el derecho a que estos factores le permitan descontar pena, el derecho a poderse portar, o mejor, a que los tratamientos que hayan desde la prisión frente a estas personas en términos disciplinarios sean correctos, no sean abusivos, no sean arbitrarios. Entonces hay un cúmulo de derechos de los cuales estas personas siguen siendo titulares, que son derechos fundamentales, constitucionales, y que debido a las circunstancias que ya mencionábamos, pues hacen crisis, porque entonces no hay suficiente oferta locativa y a la vez no hay suficiente oferta en salud, no hay suficiente oferta en trabajo, no hay suficiente oferta en estudio, y así se va agravando la situación. Bueno, entonces usted plantea un tema que es, digamos, lógico, es lo que usted dice, entra más gente de la que sale y no hay a dónde meterlos, porque los establecimientos carcelarios son obviamente menores a lo que realmente necesita una población de 120.000 internos, que es más o menos lo que tiene hoy el país, presos en todo el país. Pero entonces tendríamos que decir, bueno, el Estado debe cumplir, es una obligación del Estado social de derecho, nuestro Estado social y democrático de derecho, que tiene como garantía fundamental brindarle dignidad a todos los colombianos y a ellos, entre ellos, obviamente, como usted lo dijo ahorita, a los internos, a los presos, porque ellos no han perdido sus derechos, derechos a la vida, a la salud y demás que usted ya mencionó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, doctor Jaime Vargas, pues para que esta verdad de perogrullo, que es una expresión que ustedes deben tener en claro, es una verdad que todo el mundo sabe, mejor dicho, aquí no estamos diciendo nada nuevo. No vayan a pensar ustedes que, ay, qué rico ver Sinergia Informativa con Roger Vélez sobre la crisis carcelaria y vamos a ver algo nuevo. Nada, absolutamente conocido, es una verdad de perogrullo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer el Estado y por qué no lo hace entonces? Yo creo que hay un cúmulo de situaciones que se expresan en este tema de la crisis carcelaria, igual que sucede, por ejemplo, en el tema de la salud y en otros ámbitos, que se van represando las decisiones, se van represando las soluciones y cada vez se agrava más la problemática. Me parece que en este caso debería abocarse por algún gobierno la solución de este problema, constituyendo una comisión de alto nivel, donde se hiciese realmente un estudio de política criminal, o sea, cuál es la política carcelaria, cuál es la política penitenciaria enmarcada dentro de una política criminal a nivel nacional. Pero aquí, doctor Roger, tenemos un grave problema y es el siguiente: cuando hay corrientes de opinión que pregonan problemas y que solicitan intervenciones duras, entonces se acude siempre a la normatividad penal. Sí. Entonces es que si se están robando los celulares, vamos a ponerlo como un delito grave. Ajá. Es que si están atracando en alguna parte, vamos a poner el atraco como algo bien grave. Sí. El atraco ciudadano, así sea de sumas ínfimas, Sí. etcétera. Luego viene otra corriente de opinión donde dice que hay hacinamiento, etcétera, y eso choca contra las posibilidades presupuestales del Estado o los direccionamientos presupuestales del Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? Busca cortar camino, entonces vuelve y despenaliza. No, aquí lo que hay que hacer, incluso en este mismo momento está en trámite un proyecto de ley en el Congreso de la República para dar mayores posibilidades de escarcelación a los delitos menores. Sí. Entonces lo mismo, volvamos a escarcelar, soltemos todas estas personas, que se vayan a la casa con la manigueta, que se vayan en prisión domiciliaria, que se vayan en detención domiciliaria, es decir, entregarle lo que se denomina jurídicamente los subrogados penales. Sí. Y de esa manera entonces se mantiene una inestabilidad, donde en unas épocas se acude a la criminalización y a la privación de la libertad.
Caso de los accidentes de tránsito, por ejemplo, con síntomas o con estado de embriaguez, que anteriormente se les mandaba para la casa, ahora debido a una presión que se hizo dentro de la opinión pública, entonces esos están ya mucho más reprimidos y entonces las personas van a ser privadas de la libertad. El caso de las partes, por ejemplo, de las armas. Anteriormente había privación de la libertad si la persona se le encontraba el arma que fuese de restricción, o sea, prohibición de que la tuviera cualquier persona. Luego se dijo no, pero entonces la transportan por pedazos. Entonces, que por ejemplo los carritos, bueno, entonces vamos a penalizar también el que tenga un cañón, el que tenga una empuñadura. Entonces, ya está penalizado eso. Pero bueno, usted nos pone sobre la balanza, en la balanza mejor, un montón de situaciones. Entonces, si queremos darle gusto a la sociedad que está exigiendo tranquilidad y seguridad, entonces penalicemos, ¿cierto? Entonces se inclina la balanza hacia la criminalización o penalización, como usted dice, o sea, metan más gente a la cárcel por delitos menores cada vez. O sea, la solución es penalizar. Exactamente, pero viene lo otro entonces, y aquí se me viene a la cabeza la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, que buscaba precisamente, lo segundo que usted está planteando es, hombre, no por todos los delitos metan a la cárcel a la gente, y segundo, las personas que están en la cárcel el día de hoy, que de pronto hayan cometido delitos menores, que no tengan, digamos, penalización de 8 años en adelante, que esas personas puedan irse para sus casas o salir incluso libres, con detención domiciliaria o libres, porque no revisten ningún peligro para la sociedad. Y así entonces se descongestionan las cárceles. Pero la gente puso el grito en el cielo, porque cerca de 7.000, 8.000 o 9.000 personas hoy en las cárceles, con la puesta en práctica de la reforma al Código Penal y Penitenciario, iban a quedar libres. Entonces, la sociedad es la que vuelve y ataja. Exactamente. Entonces, esa balanza depende como de los caprichos sociales. Porque mire, doctor Roger, yo creo que podemos partir de las siguientes bases. A ver, no existe suficiente capacidad de ningún Estado para mantener un cúmulo de personas privadas de la libertad que exceda lo que podríamos llamar el promedio normal, ¿cierto? O sea, aquí se dijo, por ejemplo, tenemos 122.000, usted ya lo mencionaba, 122.000 personas privadas de la libertad. Eso equivale como a 2 o 3 estadios más o menos. Deben existir, en la época en que yo era personero tenía el dato de 60.000 órdenes de captura, hoy en día deben ser por lo menos 100.000 órdenes de captura vigentes que no se hacen efectivas. Entre otras cosas porque donde se hagan efectivas, no, ¿dónde se va serían a colocar? 180.000. Bueno, los internos. Entonces, ahí hay un problema de fondo. Ahora, están en construcción 4 cárceles, una para el Cauca, para Antioquia, para el Putumayo y para Santander. Esas 4 cárceles van a ser muy importantes, pero dan una capacidad total cercana a las 12.000 personas, que subiéndole el hacinamiento seguramente dará para 20.000 o 30.000. Pero eso tampoco resuelve de por sí el problema, además porque dentro de la ley y dentro del Código Carcelario y Penitenciario, la ley 65 señala claramente que la persona debe quedar cerca a su domicilio, precisamente para que tenga posibilidad de visita y haya un proceso, entre comillas, favorable de resocialización. Bueno, páramelo ahí, déjeme, qué pena le corto porque tengo que ir a mensajes, pero no pierda el impulso, enseguida continúa con esta disertación tan importante alrededor de ese tema tan complicado para el país, la crisis carcelaria y penitenciaria. Damos unos mensajes, pero antes vamos a ver una frase, como siempre, que vamos a analizar ustedes allá en la casa y usted aquí con nosotros. Los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. Conoce el proyecto Molinos del Sol en Bello, para ti que buscas un espacio para tu familia, un lugar sano para vivir, con piscinas, con juego, con muro de escalar. 452 05 80. Ya lo dijo usted antes de irnos a comerciales, Vladimir Ilich Lenin, fundamental en la Revolución Rusa, ¿cierto?
la persona de esta frase que nosotros ponemos aquí a consideración de ustedes y suya, ¿qué le sugiere esa frase? Bueno, esa frase me sugiere que la ciudadanía debería desarrollar una visión crítica, proactiva y constructiva de su propia sociedad, Sí. y no esperar que simplemente los medios de comunicación le transmitan cosas que la persona va consumiendo como en una sociedad de consumo, Ajá. sino que haya esa capacidad, como decía Bertolt Brecht, de alejarse de la escena para poder divisar mejor los elementos y tener un criterio mucho más El acertado y propio. distanciamiento de Bertolt Brecht. Siempre se me viene acá a este programa el recuerdo de Bertolt Brecht, dramaturgo alemán. El distanciamiento que buscaba precisamente De la ese escena. de la escena para poder tener una posición más crítica. Correcto. Y es que él siempre menciona, o siempre menciono yo más bien una frase de acá que tiene que ver con la política y la invitación a que la gente sea partícipe y que sea, partícipe y reflexiva, que habla de que hay burros e imbéciles que creen que la política no es para ellos, no les importa, que eso es para otros. Y de esa posición es que surgen los peores problemas de la sociedad, porque no están participando y unos cuantos terminan engañando a la mayoría. Así es. Bueno, volvamos con el tema penitenciario y carcelario. Usted venía con un discurso ya adelantado sobre lo que hay que hacer, pero bueno, yo lo voy a cortar, o lo corté más bien, y lo voy a orientar para terminar el programa, ya estando unos minuticos, para hacer el siguiente planteamiento. Doctor Jairo Herrán Vargas, expersonero de la ciudad de Medellín. Hubo por parte del Ministerio de Justicia un decreto de emergencia carcelaria, pero salió la Defensoría del Pueblo a decir que no, que es que eso no es suficiente, que hay que llegar a estados de excepción para que haya un rompimiento total con el estado de cosas en Colombia, para solución real de la crisis carcelaria y penitenciaria. Entonces, se pregunta uno, ¿y entonces qué habría que hacer? ¿Un golpe de estado al estado de cosas y hacer qué? No sé por qué la Defensoría, cuáles sus criterios para considerar de que toca avanzar, por ejemplo, hacia declarar un estado de excepción. Es más, el estado de cosas inconstitucional, ya la Corte, incluso en múltiples fallos lo ha dicho, lo ha reiterado, en el sentido de que lo que se vive en las cárceles contraría radical y totalmente los postulados del Estado Social de Derecho, que es el que nos rige en la actualidad, en nuestra Constitución política, los tratados internacionales y demás. A mí me parece que en este caso, yo creo que hay una clave para tratar este problema que no necesitaría recursos económicos y sería el tema de la política criminal. Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, que a nivel nacional el tercer delito por el cual están las personas privadas de su libertad es estupefacientes. Sí. Y en Bellavista el primer lugar lo ocupa el hurto, el segundo las armas y el tercero los estupefacientes. En este momento hay 1.095 personas privadas de su libertad por Ley 30, correcto, por todo lo que tiene que ver con narcotráfico y demás. Si uno va a mirar esos casos, cuando uno visita a la cárcel Bellavista, primero encuentra una cantidad de consumidores crónicos totalmente... Ya, dependientes. Sí, totalmente dependientes, es decir, personas que realmente tienen que consumir eso, Sí. de tal manera que eso debería ser un problema de salud pública. Y la mayoría de todas estas personas se quejan de que llegaron allá por vías irregulares, de que los cargaron en el camino, bueno, lo que Sí, sea. sí. A mí me parece que haciendo una reforma, y creo que esto está en consonancia con lo que ya el presidente de la República está planteando, que fue el resultado de la Comisión Internacional de Drogas, donde hay una serie de personajes a nivel mundial, expresidentes de Colombia y demás, donde se llegó a la conclusión de que la política prohibicionista ya había fracasado y se necesitaba que cada país tomara sus propias decisiones en esta materia sin romper los vínculos internacionales o los tratados internacionales. Pero me parece que en la medida en que el consumo de los estupefacientes se ha despenalizado, y creo que ahí va a haber un buen efecto la decisión que tomó la Corte, donde se penalice solamente el tráfico, pero el macrotráfico. Sí. Pero eso del trafiquito allí pequeño, etcétera, me parece que eso debería tener un tratamiento distinto. Y si eso se logra, se va a lograr sacar de las cárceles un problema de salud pública hacia afuera al escenario social, pero también deberían existir los centros de tratamiento, porque entonces sacaríamos los que están
adictos crónicos presos a la calle y allí van a seguir en las mismas, ¿cierto? Entonces, claro que habría que pensar otra vez lo de la balanza, qué es lo que la gente quiere. Entonces, cuando dicen que en Colombia son hurtados cerca de 2.8 millones de celulares al año, 2.700 diarios, 112 cada hora, la gente dice, no, que se penalice en esto que se llaman causas menores. Pero de acuerdo con esto que se está planteando, pues mejor que siga habiendo este número de robos de celulares y de atracos callejeros. ¿Dónde se irían a privar de la libertad 2 millones y pico de personas? Supongamos que sea 1 millón porque hay reincidentes. Sí. Me parece que este tipo de... Tenemos que llegar a un sistema también de retributivo, de pena, que no necesariamente sea la cárcel. Ajá. Ahí lo Proporción. ahí lo estamos viendo, por ejemplo, en la nueva regulación en tema de accidentes de tránsito con embriaguez, una serie de obligaciones en trabajo comunitario, etcétera. Y también mirando hacia más allá del posconflicto, se está hablando de que van a acomodar la cárcel una cárcel de alguna población de Boyacá, pero no sé entonces cómo va a ser eso. Entonces me parece que todos estos temas deberían obedecer realmente a una política bien orientada, a una política criminal que realmente determinara. El tema de los hurtos, si son hurtos menores, ¿para qué penalizarlos? Perfecto. Póngale otras medidas. Perfecto. Porque si no, doctor Roger, no vamos a tener realmente cárceles nunca para... Perfecto. Mejor dicho, quedamos ahí pues otra vez con la situación sobre la mesa, con propuestas como las que nos trae Jairo Herrán Vargas y esperar a ver qué decisión realmente se toma desde el punto de vista estatal a través de políticas criminales para a ver si la crisis penitenciaria y carcelaria pues se logra minimizar alguna vez. Comentario, pero súper cortico, que la cual tiempo. Una última cosita, y es que eso tiene que ir de la mano con una reforma a la administración de las cárceles y a la vigilancia de las cárceles. Perfecto. Jairo Herrán Vargas, expersonero de la ciudad de Medellín, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. A usted, doctor Roger, muy amable por esta invitación, y a toda la audiencia, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, de verdad, mil a usted. Y a ustedes, inteligentes, interesantes y calificados, una invitación, 8 de la noche. Cosmovisión Noticias con Juan Carlos Sierra, esperándolos con los brazos abiertos. Para ti la vida apenas comienza, nunca te rindas, vive sin límites, corre tras tus sueños, siempre habrá tiempo para descansar en un colchón, como decimos. Chao y gracias. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.